ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. Cuando Dios libera al pueblo de sus cadenas, quita la amargura y toda pena, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios levanta el alma de la miseria y se acuerda del que en Él espera, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Cuando Dios pone su mano sobre mi casa y nos cubre a todos bajo sus alas, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios nos sana de las enfermedades. Ministraban los hermanos, tanto Martín en la apertura como Sebastián también en las ofrendas. Pensaba en la conexión que hay y que tenemos que tener también los ministros de manera espiritual para poder ministrar al Señor de este lugar. Y que no es fácil, no es poca cosa, ¿no? Estamos aquí en nombre del Señor y no estamos aquí porque seamos mayores ni mejores que nadie, sino que porque escogimos servir al Señor y el Señor nos ha puesto desde este lugar para transmitir un mensaje. Y sabe que nosotros siempre les recomendamos que no se distraigan y que aún desde el tiempo de la alabanza, en el momento de las ofrendas, prestemos atención porque Dios está hablando a nuestros corazones y de hecho lo está preparando para poder recibir la palabra de Dios. Y hablaba acerca de que, por ejemplo, Seba decía que aquel que permanece en el amor de Dios testifica acerca del Señor, parafraseándolo, ¿no? Y de eso quería hablar un poquito hoy en esta noche. El Señor quiere hablarnos acerca de eso para que podamos afianzar nuestras familias. Muchos de nosotros podemos creer o pensar conforme a nuestros parámetros y conforme a lo que nosotros entendemos que está bien, que vamos bien en el Señor, que vamos bien en la fe, o por ahí porque no tenemos tantas dificultades o nos comparamos con otros y vemos que quizás pasan diferentes situaciones peores, por decirlo de alguna manera, que uno, parecería que uno va bien encaminado en la fe. La realidad es que todo eso lo regula la palabra de Dios. Nosotros no podemos, en comparación con otro, ver si tenemos más o más fe o cómo nos movemos conforme a la palabra del Señor en comparación con un hermano, porque eso puede ser de tropiezo. Porque quizás vemos un hermano que congrega, que viene siempre y se maneja de determinada manera y confiamos en que eso está bien. Yo una vez contaba de que una vez iba a cruzar un semáforo, venía un auto adelante y yo estaba atrás. Entonces la persona que está adelante arrancó y yo, bueno, puse primera y salí, pensé que estaba bien, no presté atención al semáforo. Y me mandé atrás del auto ese. Bueno, casi estoy acá viva porque no era mi día, evidentemente. Porque venían los autos a todo lo que da en otra dirección y yo crucé sin mirar. Me confié del que iba adelante. ¿Qué problema ese, no? Obviamente, cuando volví en sí dije, Señor, qué distraída y perdóname porque puse en riesgo mi vida. Mi vida no me pertenece, te pertenece a vos, le pertenece a tu obra y esa obra incluye mi familia, primeramente porque el primer ministerio es nuestra casa. Entonces me replanteé un montón de cosas después de eso y a nivel espiritual me hizo entender también que muchas veces somos de mirar al otro. Cómo está el otro, cómo está el hermano del otro ministerio y nos comparamos continuamente. Y eso es lo que tenemos que evitar hacer. La palabra de Dios nos regula, nos acomoda, nos pone firmes sobre la roca. De hecho, hoy es nuestro miércoles de edificación familiar. Estamos en Sobre la Roca, así se titula esta enseñanza del día de hoy. Entonces nosotros decimos, claro,
si nosotros nos comparamos con otros, aún si esas personas no están firmes, son inconstantes, no permanecen en la fe, pueden hacernos caer. ¿Y qué tal si nosotros somos los que somos inconstantes? Hacemos tropezar a otros. Por eso el Señor en esta noche nos dice, permanezcan. Amén. Ahora, ¿permanecer en qué? Porque podemos permanecer en lugares que por ahí no son convenientes. Podemos permanecer en nuestro propio raciocinio, en lo que nosotros consideramos que está bien, aún comparándonos con otros que pueden estar peor. Porque generalmente cuando alguien está mejor, no nos genera eso, si yo quiero ser como, voy a seguir detrás de este. Nos genera lo contrario generalmente. Entonces, el Señor hoy nos dice, permanezcan, entendiendo que estamos viviendo tiempos más que peligrosos. Lo repetimos una y otra vez porque así lo dice la Escritura, así lo profetiza la Escritura y así lo está transmitiendo y proyectando el panorama a nivel mundial. Se están cumpliendo las profecías, están empezando a notarse los escenarios que están preparando la venida del Señor para nosotros que tenemos su palabra, tenemos su promesa, pero también sabemos que también se está preparando el escenario para el gobierno del anticristo. Eso lo sabemos, lo recordamos, lo afianzamos hoy. Sabemos que ese gobierno va a ser sobre aquellos que se van a quedar sobre la tierra. Por eso dice la Escritura que roguemos a Dios ser hallados dignos de escapar de esos tiempos, de escapar de esos tiempos difíciles que van a venir sobre la tierra. Acá no estamos solamente para que el Señor nos guíe, para bendecir nuestra vida cada día, que es una bendición y está bien, porque tenemos que tener una vida cristiana plena, pero también tenemos que entender que este es un tiempo de preparación. Y es una bendición nosotros como familia poder estar en la casa de Dios, recibir esta instrucción, pero que es importante no permanecer, por ejemplo, en el acostumbramiento. Me acostumbro a ir los miércoles, me acostumbro que hay edificación familiar. Bueno, voy, canto, me retiro a mi hogar y mi vida al otro día sigue como siempre. Entonces, eso habla que por ahí estamos permaneciendo en un acostumbramiento, en una rutina. Ahora, si es una rutina buena, sana y espiritual, gloria a Dios. El problema es cuando esa rutina se hace religión. Ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque la religión siempre y solo siempre trabajó y trabaja para sacar a Jesús del medio. Lo sabemos eso. Amén. Entonces, bueno, justamente el Señor nos viene a decir y a dejarnos claro en qué tenemos que permanecer. Y leemos ahí en el libro de Juan, yo tengo la versión Reina Valera, Juan 15, versículo 9 y 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una orden de parte del Señor y nos dice, permanezcan. Ahora nosotros tenemos que darnos a la tarea de, a través de la palabra, ver en qué tenemos que permanecer. De manera personal, como familia, ¿en qué tenemos que permanecer? ¿En nuestros pensamientos? ¿En una vida natural? ¿En una vida ajena a Dios? ¿O en una vida cristiana? Con todo lo que eso implica, porque entendemos, y nos ministraba Martín también al principio, que el Señor tiene más para nuestra vida y no es una frase hecha. Entonces a veces nos encontramos estancados en diferentes situaciones, aún familiares y espirituales, por creer que es hasta ahí, o por permanecer en un pensamiento equivocado, en una actitud equivocada. Yo siento que me retumba un poquito acá, Johnny. No sé si se escucha allá, pero acá me retumba un poco. Permanecemos en un pensamiento equivocado. Entonces, el Señor nos deja bien claro en qué tenemos que permanecer para que desde ahí se afirme nuestra vida espiritual en absolutamente todas las cosas, se empiece a regular, nuestra vida cristiana se empiece a regular en la fe y desde ahí parten todas las bendiciones
que necesitamos y anhelamos para nuestra vida. No es que el Señor nos dice acá, permanezcan en la iglesia. Está bien permanecer, congregarse, gloria a Dios por eso. Es parte de nuestra vida cristiana, testifica de nuestra fe, habla de nuestra necesidad. Le demostramos al Señor nuestra debilidad ante su presencia y le demostramos dependencia absoluta de Él y de su palabra. Demostramos que amamos adorarle y amamos estar en casa. Amén. Nos proveyó casa. Eso es parte de su promesa también. ¿Para qué? Para que permanezcamos. Miren, el Señor no es antojadizo el consejo que nos da. Y no nos da esta ordenanza porque no tenía otra cosa que hacer o porque quería ser piedra en el zapato de los discípulos, sino que lo que quería es que se afirmen, y la palabra está temporal, nos está hablando hoy y nos está diciendo permanezcan, pero permanezcan en mi amor, la base desde donde parten absolutamente todas las cosas que necesitas para tu vida, para tu familia y para estar preparada y firme para el día de la venida del Señor. A veces pensamos, por pensar de forma muy natural, ¿no? Que Dios es un Dios limitado. Y a veces pensamos que el Señor no nos puede dar más allá de lo que pueden ver nuestras narices. Lo comparamos con nosotros, con nuestros pensamientos. Y el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Por tanto, eso nos tendría que dar por lo menos el hincapié o esa inquietud de decir, entonces, ¿cuáles son tus caminos, Señor? Yo quiero andar por tus veredas, para no tropezar, para estar firme, para permanecer. Y hoy el Señor dice, permanezcan en mi amor. Y no solamente nos dice, permanezcan en mi amor, sino nos dice cómo. Porque uno puede pensar desde el plano y el punto de vista natural que el amor del Señor son los arrumacos, los apapachos, que son cosas que están lindas y están bien, pero me refiero a lo espiritual. Permanezcan en mi amor. Bueno, es ahí donde un cristiano tiene que abrir la Biblia y decir, Señor, vos me decís que permanezca en tu amor. ¿Cuál es tu amor? ¿De qué se trata esto? Y el Señor ya en esta enseñanza y en ese versículo, en esos dos versículos que leímos que parecieron cortitos pero son bien concisos, nos da toda una cátedra, nos da toda una enseñanza, ¿no? Nos dice, permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo permanezco? Obedeciendo sus mandamientos, no solo conociéndolos. Conocer podemos conocer infinidad de versículos, tener un montón de retiros hechos, un montón de seminarios hechos, pero si no ponemos en práctica la palabra del Señor en nuestra vida, no vamos a andar en su amor, vamos a andar ajenos, por tanto vamos a andar errantes, vamos a estar con doble ánimo, porque no terminamos de conocer nunca al Señor, que es todopoderoso y rico en misericordia, que tiene el poder para cambiar y revertir cualquier situación, pero mientras no le conocemos, vamos a estar errantes buscando permanecer en otras cosas, permanecer en un buen trabajo, permanecer relacionados con personas que creemos que van a hacernos un bien o va a ser de bendición para nuestra vida, pero quizás no nos estén acercando al Señor, solo la pasemos lindo un rato. Entonces tenemos que tener claro en dónde tenemos que permanecer y cómo. Y el Señor dice, permanezcan en mi amor, obedeciendo mis mandamientos. Y no solamente ejerce esta docencia, ¿no? Porque aquel que es docente, no solamente enseña, sino que también tiene que aprender continuamente, no se puede estancar. Acá tenemos en la congregación un montón de docentes y un montón que están estudiando para hacerlo. Entonces saben, aquellas que ya están ejerciendo, de hecho, que tienen que actualizarse, que tienen que hacer curso, que tienen que hacer acá, que tienen que hacer allá. Constantemente tienen que perfeccionarse. De hecho, hay reuniones o jornadas de perfeccionamiento docente, que me imagino que irán a perfeccionarse. Espero, nunca participé de una, pero entiendo que debería ser para eso.
no voy a hablar de algo que no conozco, solo sé que existen. Amén. Entonces, se perfecciona. ¿Para qué? Qué bueno, ¿no? Para un alumno tener un profesor, o que por ahí quizás, y solo quizás, en la escuela no lo perfeccionen, pero tiene esa responsabilidad. Dice, asumí una responsabilidad de enseñar a mis alumnos, entonces busco por mis medios poder aprender más, capacitarme en esto, no me capacitaron en otro, pero entiendo que es una necesidad para el aula, entonces yo empiezo a adquirir herramientas de manera paralela, ¿no? Con esto, ¿qué les quise decir? Que no hay tutía. Ay, no, porque en mi profesorado no me enseñaron. Como hijos de Dios, tenemos que buscar ser responsables y asumir esa responsabilidad de manera digna, ¿no? Otro tema, dijo Santo. Vino así al pasar ese comentario. Pero entiendo que la docencia se ejerce de esa manera. Se capacita al que enseña y también está capacitando y preparando al alumno. Entonces, me capacito y es todo el tiempo como ese círculo virtuoso entre ellos. La docencia también tiene que ver con enseñar a aprender al alumno. Le está enseñando a aprender. Entonces, entendiendo esto, digo, claro, leí este texto y digo, el Señor estaba ejerciendo docencia acá. Estaba no solamente dando una ordenanza, no estaba diciendo que era lo mayor y mejor para una vida cristiana, sino que también estaba diciendo cómo hacerlo y dando el ejemplo. Porque Él dice, permanezcan en mi amor. La clave, la dirección es obedezcan mis mandamientos, que los va a llevar a permanecer y conocer cuál es mi amor. Y dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amados, miren, hay una operación tremenda a nivel espiritual y a nivel sistema, en todo lo que eso implica, para separar a la iglesia del Señor. Tengamos en cuenta que en los últimos tiempos dice que va a haber una apostasía generalizada. La iglesia le va a dar la espalda al Señor. No está hablando de la apostasía del chino de la esquina, está hablando de la iglesia que una vez creyó, sirvió al Señor, pero de repente empezó a ser en sus pensamientos trastocados por diferentes doctrinas, por diferentes costumbres, por diferentes actividades que se llevan adentro de una congregación que los separan del Señor. Los distraen, los entretienen, pero nunca los preparan para irse, sino para quedarse. Hay operaciones en los pensamientos, hay ataques. Como hay cosas que nosotros por ahí conscientemente decimos, no, esto sí, esto no está dentro de la voluntad de Dios, no lo hago, tomo decisiones. El enemigo empieza a atacar la mente con un montón de cosas para corrernos de la gracia, para corrernos del amor de Dios, para hacernos creer que Dios no usó de misericordia con nosotros o que se olvidó de nosotros. Y el Señor nos tiene esculpidos a cada uno de nosotros en la palma de su mano. Pero el enemigo constantemente va a trabajar para que pensemos lo contrario, que nos corramos de la fe, que los propósitos del Señor no se cumplan en nuestra vida y en nuestra familia, y así se cumple la palabra y la profecía de que muchos apostatarán de la fe. Realmente no quisiera yo estar dentro de ese listado. Y agradezco la oportunidad a Dios de prepararme todos los días. No tenemos que temer a la venida del Señor. Más bien tenemos que prepararnos y ser agradecidos de todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y enfocarnos en eso de aquí en adelante. Cuando pensaba en esto, digo, claro, el Señor, muchas veces las personas tienen temor porque el Señor va a venir a salvar, a rescatar a aquellos que viven en su amor, aquellos que se preparan, que guardan sus mandamientos, que se santifican, que cometen errores, que pecan. Ay, hermana, ¿qué está diciendo? ¿Una herejía? No. Porque la Escritura dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Sí que pecamos. Pero abogado tenemos para con el Padre. Y si nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volvernos en comunión con Él. Para andar en amor, para permanecer en amor y seguir guardando sus mandamientos. No se crea infalible, no se crea perfecto, porque generalmente esto pasa con muchos creyentes, que aún se ponen mal, se debilitan en la fe porque pecaron y creen que cómo me acerco, cómo vuelvo, cómo hago, y el enemigo ahí tiene un caldo de cultivo tremendo. Entonces les impide acercarse al Señor.
están rechazando la gracia. De alguna manera con la actitud la están negando. Y es a lo que el enemigo quiere llegar. Por eso nosotros tenemos que conocer al Señor, tenemos que conocer su amor para con nosotros, tenemos que conocer su voluntad y sus propósitos para nuestra vida, para no caer en estas operaciones que nos quieren quitar de ese amor del Señor. El Señor va a venir por su iglesia. No va a venir por congregaciones, ni por servidores, ni por servidores que están alineados en la fe y permaneciendo en su amor. Pero la actividad a mí no me salva congregarme, no me salva. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que hacerlo, es parte, hay que hacerlo. Pero no nos podemos aferrar de eso como algo que ya está. Porque si no nos convertimos en religiosos y quitamos de lado el amor a Dios y el amor de Dios hacia nuestra vida. Una de las cosas que hace estas operaciones cuando nos confunde, cuando nos hace permanecer en el pecado, ajenos al Señor, ajenos a la vida espiritual, es que empecemos a no testificar del Señor. Y con esto no estoy hablando de que prediquemos el Evangelio y demos un tratado o en las redes sociales. No, lo podemos hacer. Pero recuerden que la ordenanza del Señor también fue en Hechos de los Apóstoles. Vayan y sean testigos. Testifiquen. Entonces, otra de las cosas que hace el enemigo cuando la persona no permanece en su amor es hacer que ya no testifiquen del Señor. Entonces las personas dicen, yo no quiero a Dios porque la verdad que parece que estoy mejor así como estoy que yendo a la iglesia. Estamos cargados y llenos de un montón de problemas y los de afuera nos miran diciendo, está bien, gracias. Y la realidad que en el Señor y en su palabra están absolutamente todas las cosas que necesitamos para llevar adelante nuestra vida de fe en plenitud, gozosos, cubiertos de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y aún dice que nosotros vamos a ser bendecidos para ser de bendición. Vayan y testifiquen. Bueno, prestemos atención a eso porque eso es algo que es muy atacado. Porque generalmente el creyente dice, no, mejor me callo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a poner un estado con un versículo bíblico? Si la verdad que mi vida es un desastre. Bueno, volvete. ¿Es un desastre? Volvete. Hay un trono de la gracia donde vas a hallar el oportuno socorro, pero tenemos que aprender a identificar esas operaciones que nos quieren quitar de la permanencia en el Señor. Él nos dice qué hacer, pero también nos da la clave. Ahora también trasladado a la familia, también nos está dejando un ejemplo. Porque nosotros tenemos que ejercer esta docencia en casa. Enseñarnos con nuestro cónyuge, a nuestros hijos, como familia. Mire, nosotros todos los martes subimos un devocional semanal en Espíritu y Vida para que como familia también, tengan la oportunidad de decir, ay, leía un versículo y no sé qué decir, no sé cómo compartir. Ahí tiene un alimento, tiene pan recién salido del horno para sentarse cuando llega de su trabajo, de su quehacer. Porque la realidad, hermanos, es que no podemos poner excusa. Decir, uy, estuve cansado, no puedo, tengo sueño, tengo frío, tengo calor. Es una responsabilidad. El Señor dice, permanezcan en mi amor y guarden mis mandamientos para permanecer en mi amor. ¿Cómo vamos a guardar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a permanecer en alguien que no conocemos? Entonces, es nuestra responsabilidad sentarnos con nuestro cónyuge, ministrar a nuestros hijos. Y aún capaz me van a decir, no, bueno, pero mis hijos no están en el Señor. Bueno, tu trabajo es ministrar por medio de la oración, orar en fe, alimentarte de la palabra de Dios para que tu oración no sean golpes al aire, que puedas orar en la voluntad del Señor. Porque dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué los creyentes piden mal? Porque piden para sus deleites, porque tienen su motivación y su eje, su meta enfocada en otras cosas. Entonces es difícil permanecer en el Señor. Quizás podés permanecer por años en una iglesia, pero no en el Señor.
pero no en el amor del Señor, entonces la vida no cambia, mi vida no se transforma, hasta puedo recibir una sanidad y un milagro de parte del Señor. Pero solamente me quedo con eso, que no lo desestimo y es precioso. Yo soy testimonio vivo de haber recibido sanidad de parte del Señor. Y es una maravilla, pero ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué me sanó el Señor? ¿Para qué quisiera vivir? Mi vida para mí no vale nada a menos que la use para servir al Señor, dijo Pablo. Hermana, usted que está diciendo que yo tengo que estar todo el día en la iglesia, mirá, cuando vos orás por tus hijos, estás sirviendo al Señor. Cuando vos te arrepentís de tus pecados y te volvés al Señor, también estás sirviendo al Señor, porque vas a tener autoridad delante de tu familia. Cuando les enseñás las Escrituras, cuando los haces correr de un camino peligroso. ¿Qué problema cuando somos permisivos en todas las cosas y parecería que no pasa nada? Yo te voy a decir algo, nosotros hace prácticamente 20 años que ministramos personas, desde diferentes lugares que el Señor nos permitió servirle. Permanecimos sirviendo al Señor siempre, desde limpiar un inodoro, desde recibir a los hermanos, barrer la iglesia, baldearla, inundarla a veces, hasta enseñar la palabra de Dios. Permaneciendo en el servicio, pero permaneciendo también en enseñar y ver con mucha tristeza un montón de gente, un montón de personas que por pensar que era exagerado el consejo, más tarde, más temprano, lamentaron con muchas lágrimas las consecuencias de no haber permanecido en el amor del Señor. Permanecían en la iglesia. Quizás permanecieron en algún ministerio, pero no permanecieron en el amor del Señor. Entonces sus vidas terminaron hechas añicos. Ahora, ¿eso es testimonio? ¿O fueron artimañas del diablo para que el Señor lo reprenda, para que las personas de afuera digan, al final mi familia está mejor y yo no tengo Biblia en mi casa? Ahora, ¿la culpa la tiene el Señor? ¿Quién es responsable de eso? Es responsable quien no decidió permanecer en el amor del Señor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Usted considera que Dios es un Dios inconstante? ¿Que es un Dios bipolar? ¿Que es un Dios que un día se le ocurre una cosa y al otro día deja y dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar de bendecir por un tiempo. Porque dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Siempre. Por siempre y para siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, ¿no nos conviene estar en comunión con el Señor? Si Él es inmutable, si Él es perfecto y yo camino hacia la perfección de Cristo, ¿no nos conviene estar en comunión con Él, permanecer en su amor, guardar sus mandamientos, para que todas las cosas comiencen a ordenarse? Ahora bien, claro que Dios es orden. Y cuando llegamos al Señor, lo primero que hacemos, tenemos un reflector así que nos muestra nuestra vida. Para acusarnos, no, para ponernos en orden. Ahora, mientras comenzamos ese trayecto y ese proceso de ponernos en orden, pasan cosas. Por eso tenemos que permanecer firmes. Porque al enemigo no le importa, no le interesa y odia el orden. Porque donde hay orden, Dios está. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Desordenarlo todo. Y principalmente nuestra vida en la fe. Que queramos permanecer en otras cosas. Entonces, no es antojadizo, no es un consejo al azar, no es algo que el Señor dijo por decir. Y vamos a ver ahora un poquito más adelante en un texto también de una de las cartas de los apóstoles donde recuerdan ese mandato de parte del Señor a sus discípulos. O sea, que sigue vigente hasta hoy, hasta que Cristo venga o nos lleve, porque es nuestro tiempo. Pero nosotros tenemos que buscar llevarlo adelante y ponerlo en práctica en nuestra familia, ejerciendo esta docencia que es un trabajo. Y poniendo de ejemplo a los hermanos docentes, ¿no?
Que tuvieron que ir a prepararse o no. ¿O acaso Estelita dijo un día, ay, amor, ahora vengo, voy a ser maestra en la escuela y vengo a la tarde? Porque se le ocurrió, se tuvo que ir a preparar para poder enseñar. Puse de ejemplo a Estela como justo la vi, la miré ahí. Se tuvo que ir a preparar, se tuvo que capacitar. Eso le requirió ¿qué? Responsabilidad, esfuerzo, una inversión. Bueno, es lo mismo, así como estamos acostumbrados. ¿Por qué lo comparo? Porque estamos muy acostumbrados en lo natural. Ay, quiero hacer tal cosa. Ay, voy, invierto, me hago el curso, me hago aquello. Pero después se sube un devocional virtual y no tengo ni ganas de abrir el Facebook. Ay, no, hermana, yo sí lo abro. Bueno, no es para vos. Tranquila. Tranquilo. Tenemos que asumir la responsabilidad, porque eso que yo aprendo, lo traslado. Porque después pasa esto de que, ay, hermana, puede hablar con mi hijo, porque puede hablar con mis hijos, porque no sé cómo decirle, no sé qué hacer, mire esta situación. Y a veces uno dice, pero si... No, esta no va para los nuevitos, ¿eh? Esta va para los que ya son de PAMI. Entonces uno dice, pero ¿y? Te sentaste en la cátedra de Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo hago con esto? ¿Acaso será que solo conoció los mandamientos pero no los puso en práctica y resulta que no están dando en el amor del Señor? Porque el que anda en el amor del Señor dice que es uno con Él. Y la Escritura dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre nosotros para libertar, para sanar, para ser de bendición no solamente en nuestra vida, sino para otros. Dice, y reposará sobre él espíritu de inteligencia, de conocimiento, de temor de Dios, de sabiduría, de consejo. ¡Qué precioso! Bueno, eso es para nosotros. ¿Quiere aconsejar a sus hijos? El Espíritu del Señor está sobre usted. Ahora, no le va a traer a memoria algo que usted no haya aprendido. Hay que tomarse el trabajo. Imagínense que venga un médico a hacer una operación de corazón abierto y diga, ay, yo una vez fui a una doctora y con una situación y cuando se fue a fijar en el librito, la foto de lo que yo tenía, yo dije, perdón, buenas tardes, mucho gusto, me quise ir. Porque dije, ¿qué pasó acá? Me dio una desconfianza. He aquí que cuando hay situaciones así, indicadores, yo ya empiezo a pedir matrícula, así que tenga cuidado si hay alguno que está ejerciendo algún tipo de área o es personal de salud, le voy a pedir la matrícula. Porque claro, después te dicen, la tengo en trámite. Mientras la tramitas voy a otro lado. Pero claro, nosotros tenemos que brindar esa confianza al cónyuge, brindar esa confianza a nuestros hijos, de saber en dónde estamos permaneciendo parados, de saber de que la bendición del Señor en restauración, en orden, va a venir sobre nuestra casa si nos paramos y permanecemos en sus mandamientos. Mandamientos que nos van a decir, mira, esto lo estaba haciendo mal. Amor, lo estábamos haciendo mal. Bueno, no, pero esperemos un poco, porque tampoco nos podemos estar ordenando en esto ahora. Se lo digo con conocimiento de causa. Pero gloria a Dios cuando se ejerce un sacerdocio que endereza y que acomoda a los patos, porque la esposa tiene que estar en sujeción al marido. Amén. Siempre y cuando ese marido, obviamente, permanezca en el amor del Señor, porque capaz que ese marido le dice, sí, sabés que tenés razón. Gordita, no sé cómo le dirá el esposo. Tenés razón, más adelante. Ahora no es el tiempo. Un ciego guía a otro ciego, se caen los dos al mismo pozo. Entonces, gloria a Dios por los sacerdocios bien plantados, que se preparan, que quizás no seas el teólogo del universo, pero te estás plantando en el Señor y desde ese mismo momento el Señor empieza a derramar bendición y vida eterna sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Porque empieza a fluir esa fuente de agua de vida. Yo pienso que no debe haber nada más
No debe haber mayor incertidumbre, por lo menos para una mujer. Tener eso de decir, ay, ¿a quién recurro? Porque no sé a quién pedirle consejo. Teniendo al esposo en su casa. Sentir inseguridad. Qué triste si el esposo está en el Señor y sucede eso. Bueno, hay que orar para que, porque no es que, bueno, con esto estoy diciendo, ay, hermana, sepárese. No, estoy diciendo, ore. Ore para que los cielos se abran sobre su casa. Porque claro que es difícil, claro que es una incertidumbre y permaneces en otras cosas. Permaneces en el consejo de tu vecina, de tu compañera de escuela, de tu amiga de al lado. No sé, en cualquiera. Pero qué triste es eso, porque uno también a veces se le vuelan los patos y está bueno que esté ahí para encaminarse. Y sabe que una de las operaciones que hay también en las familias y que trastoca el orden de Dios para la familia y el diseño original para la familia, es que las mujeres toman el mando en la casa. Y eso es un problema, porque no es la voluntad de Dios, no es el diseño de Dios. Entonces la mujer decide todo, hace, teje y meneje de acá para allá, y el esposo, sí querida, sí querida, sí querida. Y ese es un problema. Y yo no hay ánimo de ofender a nadie. Es lo que veía justamente el otro día en una serie que estaban dando una publicidad. Cómo el hermano, iba a decir, el esposo no tenía poder, no era cristiana la película encima, pero no tenía poder de decisión. Y cuando la mujer le dio un poquito así de lugar para que decida algo, lo hizo mal. Porque no estaba acostumbrado a tomar las riendas de su casa. Ahora, eso pasa en una familia del mundo, nosotros tenemos que equilibrar, porque mientras tanto van a suceder un montón de cosas en nuestro hogar, porque las decisiones están trastocadas, porque hay un desorden. Entonces no podemos pretender que todo sea pleno y nuestra vida cristiana sea plena, porque no estamos cumpliendo el orden del Señor en casa, aún cuando se traspasa la iglesia, vos tenés que servir acá, tenés que hacer así, hacer allá, mirá cómo hace el hermano. Eso no está bien. Entonces hay órdenes que se están justamente trastocados por no llevar adelante nuestra vida, nuestra fe, permaneciendo en el amor del Señor. Ay, hoy no tengo ganas de ir, amor. Comprate una factura y tomame un café con leche en casa. Total, miramos la transmisión por YouTube. Bueno, si vos querés, está bien, nos queda. Yo le doy los gustos con todo a ella. No hay un orden ahí, no hay un sacerdocio. Está acéfala la familia. Necesita haber un orden. Y cuando el esposo no está en el Señor, la que lleva ese orden, obviamente a nivel espiritual, es la esposa, ayuda idónea, por medio de la oración, por medio de poner en práctica los mandamientos. ¿Para qué? Para que el esposo incrédulo sea santificado por la esposa que sí cree, que sí es creyente, y ese esposo incrédulo sea ganado por la conducta de esa esposa, dice la Escritura. Pero cuando nos manejamos así a tientas como si no hacemos lío, si el Señor nos dejó perfección en su palabra, o sea, no hay margen de error. Si hay lío en casa, tenemos que decir, abramos la Biblia, che. Este lío no viene de parte del Señor. Viene de parte nuestra, viene de nuestros descuidos, viene de alguna irregularidad que tenemos y que tenemos que acomodar. Porque el Señor no nos viene a condenar, Él nos vino a salvarnos. Y aún por medio de la predicación de la palabra, Él nos enseña a permanecer en lo correcto, porque si las cosas están desviadas en casa, tenemos que entender que seguramente estamos permaneciendo en otras cosas. En idolatría quizás, poniendo en primer lugar otras cosas, poniendo en primer lugar el trabajo, poniendo en primer lugar el servicio a Dios. Porque a veces no es solamente con las cosas de afuera. Ponemos en primer lugar a nuestros hijos, ponemos en primer lugar a nuestro cónyuge. Eso es idolatría. Y con eso no quiere decir que usted tiene que, porque también está esto, ¿no? No, primero está Dios, me la paso todo el día en la iglesia, los pibes llenos de moco, con la ropa rota, no le cambió el pañal, pobrecito, está todo paspado. Hermano, ¿qué testimonio es eso?
Eso es desorden. No sabe ni cuánto 2 más 2 es 4 porque no estoy en casa. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un orden. Dios empieza a acomodar absolutamente todas las cosas. Está bien todo, pero hay que acomodarlo. Está bien amar al esposo, está bien amar a la esposa, está bien amar a los hijos, está bien amar el trabajo, cuidarlo, ser honestos, responsables, pero todo tiene que hacerse bajo el orden del Señor, poniendo a Dios en último lugar, porque Él entiende todo y Él conoce mi corazón. Esa frase evangélica que usamos a veces, ¿no? Impartida por la religión. Dios conoce mi corazón. Y yo a veces digo, estás en problemas entonces. Porque pudiendo optar por lo mayor y mejor, estás decidiendo optar por otras cosas que te sacan de los propósitos de Dios. Y no solamente a vos, sino a vos y a tu familia. Entonces, cuando estamos fuera de los propósitos de Dios y la bendición y la cobertura de Dios no está en casa, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, al hermano que no me saludó, le echamos la culpa a cualquiera. Pero en realidad tenemos que establecer un orden y rever y pararnos en los caminos y ver sobre qué estamos permaneciendo. Permanecer, una de las traducciones es quedarse. ¿En dónde nos estamos quedando? ¿En Netflix? ¿En casa? ¿O en el Señor? ¿Nos estamos quedando en su palabra? ¿Hay cosas que nos están haciendo correr y nos vamos tras ella? ¿En qué estamos permaneciendo? Ahora, cuando nos replanteamos todas esas cosas, y está bueno porque también el Señor dice, hagan esto así como yo lo hago. Por eso les decía que Él ejerció una docencia de manera, con mucha precisión, de una manera pura, de una manera que no hay margen de error a eso. Porque Él dice, hagan esto, háganlo así como yo lo hago. Bueno, eso hay que trasladarlo a casa. Y ahora usted va a decir, ay hermana, pero eso es re difícil porque sí, yo a veces me las mando y muchas cosas de las que dijo es verdad, es para mí. Años escuchando la palabra fue para mí, pero la vida sigue igual. Ay, 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 dice una canción. Que el Señor la reprenda. La vida no sigue igual con el Señor, amados. En Él son hechas nuevas todas las cosas. Por medio de su palabra, por medio de ponerla en práctica, por medio de poner a mi familia bajo cobertura, a mis hijos. Entonces, la vida no sigue igual. No es la misma vida que en el mundo. Que si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy a orar, a leer la Biblia, a congregarme, a buscar del Señor, a orar por mis hijos, por mis generaciones. Usted cuando toma una decisión espiritual, está bendiciendo generaciones. Por más que sus generaciones pasadas sean malditas, reprendemos en el nombre de Jesús. Pero usted, cuando decide amar a Dios y permanecer en su amor, está bendiciendo sus generaciones. Porque el acta que había en tu contra fue anulada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vos aceptás al Señor, son todas las cosas hechas nuevas. Es una nueva oportunidad para que camines diferente en la fe. No para que solo tu vida, el único cambio sea venir a la iglesia de vez en cuando puedo, cuando me dan los tiempos, si no me surge otra cosa por ahí. No, el Señor es novedad de vida. Mire, no hay nada mayor que haya sanado mi vida desde el primer momento que entendí que si me arrepentía de mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar, borrar mis pecados, limpiarme de toda maldad, darme una nueva oportunidad, darme una novedad de vida a mí y a mi familia. Había promesa, yo llegué sola al Señor. Porque a veces los hermanos terminan y dicen, y claro, y más vale, y si ustedes son pastores, pero no nacimos, bueno, sí, no voy a explicar eso ahora, pero la realidad es muy larga, se va a hacer, pero la realidad es que nos convertimos al Señor y empezamos a congregar y a hacer nuestra vida cristiana y a buscarle y a pecar y a arrepentirnos y a matarnos en el camino cuando íbamos a la iglesia, no se asombre porque eso pasa.
Eso no quiere decir que usted está destituido de la gloria de Dios, arrepiéntase, o más vale, ¿no? Tampoco se va a quedar ahí todo matado y arrancado los pelos. Arrancado los pelos no. Pero pasa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en el amor del Señor. Permanecer en el amor, que es ir a buscar su perdón, hallar el oportuno socorro y seguir adelante. Y eso es ejemplo para sus hijos. No es ejemplo que usted se quede en su casa. No es ejemplo, menos mal, yo todavía no tengo hijos. Lo que vos hagas hoy, estás sembrando para tus hijos en el futuro. Porque las huestes espirituales de maldad te están mirando. Y el Señor también. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, si hay algo que revertir, algo que decir, en esto me equivoqué, no voy a tener autoridad, hoy es el día para volverse al Señor y decir, hasta acá llegué. Hasta acá me manejé desordenado, hasta acá las cosas no las hice bien, hasta acá no entendía mucho. A partir de ahora, nosotros siempre le decimos a las familias, aún siéntense con sus hijos y pídanle perdón de lo que hicieron mal. Porque eso les va a dar autoridad, no es, qué vergüenza, ahora no me van a respetar más. No, no te van a respetar si ven que vos tenés un doble ánimo, una doble vida. Ahí no te van a respetar. Pero si saben que tiene un papá que se equivoca, una mamá que se equivoca, ellos también entienden que se van a poder equivocar y que no los vas a apedrear porque se equivoquen. Entonces la cuenta es fácil. Ese orden de Dios y esa bendición de Dios va a estar sobre esa casa siempre y para siempre, al alcance de nuestra mano, siempre, porque el Señor siempre está ahí. No podemos pretender que el Señor ordene nuestras cosas, cambie nuestro lamento en baile sin permanecer. El Señor nos está dando el método, permanezcan. No busquen excusa, permanezcan. No te gusta la mosca, no la mires, pero permanece. Permanece en el amor del Señor por medio de obedecer sus mandamientos. Dice Judas 1, 20, Nueva Versión Internacional. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base. Yo les aliento a que lean el libro de Judas y miren el contexto de qué está hablando y por qué el apóstol empieza a aconsejar de que se mantengan en el amor de Dios. Porque está hablando de justamente el juicio de Dios, lo que va a venir, los que van a ser condenados, pero dice, pero ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse, permanezcan en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. ¿Qué dice? Manténganse. Una de las traducciones para esta palabra es cumplir un mandato. O sea, un mandato que ya fue hecho. Ya el Señor nos dijo, permanezcan en mi amor, obedezcan mis mandamientos, así como yo obedezco a mi Padre. Entonces, ¿cuál es la tarea para el hogar, para los papás, para los matrimonios, para tener autoridad frente a tu esposo o frente a tu esposa? Permanecer en el amor de Dios, buscando conocer los mandamientos y obedecerlos, volverme de situaciones que estaba haciendo de una manera errada o desordenada y empezar a ordenarme en el Señor para tomar esa autoridad en casa y poder trasladarla a los hijos, a aquellos que los tienen. Porque la realidad es que si no, los chicos nos ven y dicen, vamos, no te veo agarrar la Biblia en toda la semana y me decís que lea la Biblia. Solamente te vi que la agarraste para cambiarla de lugar. No, pero hijo, tenés que ir a la iglesia. Ese no es el discurso de un sacerdocio. Tenés que ir a la iglesia. Tenemos que saber cómo ministrar. No es tenés que ir a la iglesia. Si le tenemos que decir tenés que ir a la iglesia a un hijo, es porque hay un montón de asignaturas anteriores que no se las enseñamos. Entonces, es importante ponerse a cuenta, hermano, el Señor no viene a condenar, viene a ordenar, viene a que nosotros
podamos revertir todas las situaciones que quizás aún nos ponían en riesgo de vida espiritual, nos ponían en riesgo nuestras generaciones. No podemos estar polulando por los aires, tenemos que permanecer en el Señor, obedeciendo sus mandamientos, poniéndolos en práctica. Acá el libro de Judas decía, manténganse en el amor de Dios. O sea, de alguna manera está diciendo lo mismo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos, edificándose sobre la base de la Santísima Fe. Bueno, para edificarnos requiere que tenemos que conocer. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que prepararnos. No podemos esperar que la escuela bíblica sea, la que lo cubra todo. Es parte de la cobertura de Dios y de la mano extendida de Dios hacia tu casa, pero no es todo. Vos tenés que ser ejemplo de fe en casa, y tu ejemplo de fe es que cuando vos te equivocás, pedís perdón. Le pedís perdón a tus hijos. Revertís la situación, porque no es pedir perdón, porque a veces podemos pedir perdón, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces el perdón se manifiesta en hechos. No lo hago más. O por lo menos comienzo a trabajar en dejarlo de hacer. Que se note, ¿no? A veces le podemos decir, perdón, hijos, porque no estuve como esperabas que esté. Bueno, los hijos perdonan, pero después tenemos que demostrarle que nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es cambio de dirección, es dejar de hacer lo que estaba haciendo mal y empezar a hacer el bien. Entonces hay que demostrarlo con hechos. No, yo ahora voy a buscar más del Señor. Y después ni siquiera nos podemos tomar el trabajo o asumir la responsabilidad de congregarnos. Ellos ven eso. Entonces el Señor dijo, ordenen, enseñen y muestren cómo. Eso lo dijo en el libro de Juan. Ese fue el parámetro que dio para las familias. Mantenernos en el amor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, es dejarse corregir, porque dice que el Señor al que ama, lo deja hacer lo que mejor le parece. Al que ama lo deja que se pierda. Al que ama le da con todos los gustos porque lo ama tanto que no le puedo negar nada, mira. Lo amo tanto que, ay, no, nada, a ver si se ofende, si se enoja, no. A ver si se va de casa, no. Al que ama corrige. Al que ama disciplina. Y dice que si alguno no recibe la disciplina del Señor, se tiene que considerar un bastardo y no hijo. Entonces, gloria a Dios por las disciplinas del Señor. Gloria a Dios porque el Señor viene por medio de aún una administración, una corrección de parte de alguien espiritual que nos viene a dar un consejo, corregirnos o mostrarnos alguna situación, nos viene a ayudar a ordenar nuestra vida. Y lo tenemos que tomar de parte de Dios. ¿Qué problema a veces cuando se está con una vida detonada, desordenada, que parecería que decís, ay, está, mírame y no me toque? Está como cuando juegan al Shenga, vio que sacás un tronquito de esos y se viene todo abajo. Pero después cuando vos me aconsejás para que empiecen a ordenar su vida, no, bueno, parece una secta esto, me voy porque la realidad es que... Pero ¿y si tenés un relío en tu casa? Y simplemente te dije que atiendas a tus hijos, atiendas a tu esposo, que cumplas con tu trabajo, que sirvas como para el Señor. Era parte de ordenar el lío que tenías. Pero bueno, gloria a Dios, todo bien, Dios te bendiga, ¿no? Podríamos decir eso. Pero el Señor al que ama corrige. Entonces viene a ordenar nuestra vida por medio del consejo, por medio de la palabra, en amor, que es corrección. Nadie te va a venir a decir lo que tenés que hacer por una tiranía, porque la realidad que nosotros, por lo menos como pastores, si no seríamos pastores y seríamos asalariados, cuando vemos el peligro, que viene el lobo, le decimos a la oveja, ay, arréglatela, no quiero problema. No sé cómo viniste haciendo hasta ahora. Pero la realidad es que uno asumió una responsabilidad delante del Señor. Y hasta a veces ni dormimos velando por las familias. Porque justamente
asumimos una responsabilidad, pero del otro lado tienen que asumir una responsabilidad de acatar el consejo porque se entiende que es para su bien. ¿O acaso alguien puede decir que desde este lugar se le dijo, ay, ¿me venís a limpiar mi casa porque no llego con la escobilla al inodoro? ¿Me haces las compras que quiero mirar la novela y no tengo tiempo? ¿Me haces las uñas? Creo que no. La permanencia en el amor del Señor también habla de corrección, habla de poner en práctica sus mandamientos, pero también habla de acatarlos en amor y dejarse amar, porque el que ama corrige en amor. Y como bien nos decía el otro día nuestro hermano Martín cuando hacía la apertura, que hay cosas que podemos recibir como consejo y está bien, pero ¿saben qué es importante sobre todas las cosas? El Señor estaba haciendo una observación acá y decía, así como yo lo hago, ustedes también tienen que hacerlo. Entonces, mínimo, si alguien te está dando un consejo de parte del Señor y te está costando recibirlo, mirá sus frutos. Mirá los resultados en su vida y decir, che, no le fue mal. Yo he visto, como dice una frase por ahí, un montón de personas que le fue mal por no obedecer al Señor, pero jamás vi ninguna persona que por rendir a su vida al Señor le haya ido mal. Entonces, es simple, hermanos, cuando viene el enemigo a decir, no lo hagas, no hagas caso, no lo hagas, te quieren gobernar, te quieren mandar, te quieren decir lo que tenés que hacer, tampoco tenés que hacer caso en todo, tampoco tienen que saber todo, tampoco. Eso es un espíritu de rebeldía que hay ministrando las mentes de las personas para que Dios no los sane, para que Dios no los restaure, para que no sean testimonio, para que Dios no cumpla sus planes en su vida. Entonces, mirá los frutos de las personas. Ahora sí, bueno, sí, pero la persona que me lo dijo no tenía ni un fruto, un cachivache su vida. Bueno, ¿saben lo que le dijo Jesús a los hermanos? Le dijo, estos se sientan en la cátedra de Moisés. Lo otro es gloria a Dios si tiene frutos, pero tampoco tenemos excusa. Se sientan a aprender. Enseñan bien, lo que están enseñando está en la Escritura. Hagan lo que dicen que dice la Escritura, pero no copien sus actos. No hagan lo que ellos hacen. Jesús les estaba diciendo, congréguense. No estén mirando si el hermano tiene frutos, si te saluda, si no te saluda, si hace esto. Acá igual, capaz que se va a ir porque está cansado de que lo besuqueen todo, mire. Y doy fe de eso. Si hay algo que nos procuramos desarrollar acá es el amor fraternal en todos los sentidos. También cuando tiene que soportar al hermano. No voy a dar detalles, pero eso es amor. El amor todo lo soporta. Amén. Gloria, eso que dijeron todo lo soporta. Ahora van a salir de acá y lo van a tener que ir a poner en práctica. ¿No les pasó? Todo tenemos que poner en práctica. El amor todo lo soporta. Entonces, permanezcamos en el amor del Señor. Mire, cuando los objetivos son claros, ¿la permanencia es difícil o no? ¿Cuántas veces decidió hacer dieta y le duró 2 días? ¿Cuántas veces decidió estudiar algo y le duró 2 días? ¿Cuántas veces dijo, a partir de ahora voy a aprender a cocinar para cocinarle a mi esposo? Y le duró 2 días. Después las espero allá al costadito y le hago una administración especial a las que no quieren aprender a cocinarle al esposo y a sus hijos en su casa. Aparte de un cursito de mini de cocina, no soy experta, pero milanesa sé hacer. Le puedo ministrar con la palabra del Señor que es importantísimo que atendamos nuestra casa. Enseñen a las mujeres a ser sabias, dice, y cuidadosas. Ay, chicas, miren que Mujeres que Inspiran empieza en marzo, pero recuerden todo lo que se viene ministrando. Cuidadosas de sus esposos, de sus hijos, de sus casas.
No es un mensaje machista. Es palabra de Dios. Y si tiene un marido que cocina, gloria a Dios, pero no quiere decir que usted se va a sentar en la banqueta a mirar cómo los demás hacen las cosas. Bueno, vamos a ir terminando. La permanencia es difícil y se entiende, pero ¿sabe qué? Está comprobado que la persona deja de permanecer cuando no alimenta el objetivo continuamente, cuando no alimenta la motivación continuamente. Pues decimos, no, dejé de estudiar, pero ¿y por qué? No sé, la verdad, soy una inconstante, te dicen. Y no son inconstantes, la inconstancia es el resultado del doble ánimo, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el doble ánimo es tener la lealtad dividida. Un día con Dios, un día con el mundo. Un día con Dios, un día con el mundo. Me hace inconstante. Entonces, dijo el salmista, acá le doy el método, el antídoto para tener la motivación correcta, para permanecer en el amor del Señor, para guardar sus mandamientos. Amar al Señor es lo primero, porque dice que el que me ama guarda mis mandamientos, amén. Pero miren, dice el salmista, Salmo 103, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él te ama, amado. Te dejó su palabra para que la pongas en práctica y tu vida sea una bendición, tu vida se ordene. Tu vida sea más clara que al mediodía, para que crezcas, para que te edifiques, para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida y tu familia. Veas a tus hijos servir y amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Porque hubo un matrimonio que se plantó en la fe, o que aunque sea uno le creyó al Señor y permaneció en el amor del Señor y en poner en práctica sus mandamientos. No olvides ninguno de sus beneficios. Mira, uno de los beneficios que el Señor te dio para que permanezcas es tener casa. Esto no es un galpón. Si el Señor no estaría, lo sería. Esto es una casa espiritual. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. No olvides ese beneficio. Dios te dio casa. No hay huérfanos en el Señor. Porque aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo el Señor te recogerá. No hay huérfanos en el Señor te dio casa, te dio padres espirituales, te dio hermanos preciosos, te dio familia, te dio alimento, para que camines en sus bondades, para que te sientas abrazado por el Señor, para que salgas corriendo a sus brazos. Dice la Escritura, torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella corre el justo a buscar refugio. Este es un lugar de refugio, amados. Un lugar que te va a ayudar a permanecer en la fe, a permanecer en el amor de Dios, a permanecer en el servicio, a permanecer en el servicio a tu casa, amándolos, cuidándolos, honrándolos, transmitiéndoles la palabra en amor. No con fariseísmo, sino con ese mismo amor que el Señor lo hizo. Le dijo, ¿quieren ser bendecidos? Permanezcan en mi amor. Guarden mis mandamientos. Miren, así como me ven hacerlo a mí. Qué hermoso decirle a los hijos, así como ves a mamá y a papá. Que el esposo le diga a la esposa, así como me ves a mí, ánimo, así como me ves a mí,
Un día no me ves sin orar, un día no me ves sin leer la Biblia, un día no me ves sin orar por vos, así como me ves a mí. Ánimo, yo sé que estás cansada, que estás triste, que estás preocupada, pero el Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué precioso ese ánimo cuando lo recibimos desde casa. Qué precioso el abrazo sin juzgar, el abrazo que corrige, el abrazo que ministra. Qué precioso es cuando vemos a nuestros hijos en peligro y salimos corriendo a sacarlos de los pelos de ahí. De los pelos espiritualmente estoy hablando, no ejerza violencia con sus hijos. Y si hay un espíritu de violencia en tu casa, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Sos lo que Dios dice que sos, no lo que formó la experiencia en tu casa, la experiencia en tu familia, la mala experiencia. Sos lo que Dios dice que sos. Permanece en su amor. Ama a Dios y ama a tus hijos. Ama a tu esposo, a tu esposa. Cuídalo, cuídala como a coheredera de la gracia. Permanece en su amor. Siempre tengo presente al Señor, dijo el salmista. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Si permanecemos en el Señor, no hay nada que nos va a hacer caer, amados. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor de manera especial en esta noche que si hay alguna situación de manera personal, en la familia, en el círculo íntimo, en el seno de nuestra casa, el Señor hoy expuso a luz un montón de verdades, un montón de cosas para que nos afiancemos y las afiancemos en la fe porque están bien, y hay otras que seguramente el Señor te estaba diciendo: por ahí no es. Por ahí no es. Porque a veces pensamos que hay cosas que están bien y dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el fin es camino de muerte. Y a veces esa frase tan conocida de ahora que dice, sos todo lo que está bien. El único que es todo lo que está bien es el Señor. Amén. Y nosotros nos vamos perfeccionando hasta el día que el Señor venga. Por tanto, como no sos perfecto ni soy perfecta, hoy el Señor nos está perfeccionando, limpiando, lavando, santificando, ungiendo con su palabra. Es una noche para ponernos a cuentas con el Señor. Aún en eso que sentís que te ministró y que aún quizás no se mencionó, pero al Espíritu Santo no se le escapa nada. A mí sí, pero al Espíritu Santo no. Quizás en relación a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vida pasada, algo que quizás no te arrepentiste. El arrepentimiento es cambio radical de dirección. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y entendés que no lo hubo, que no hay cambios, que hay cosas en casa que aún están desordenadas, cosas que se hicieron mal. Este es un tiempo para ponerte a cuentas con el Señor en esta noche. Así que inclina tu cabeza, cerrá tus ojos para no distraerte, siendo reverentes en la presencia del Señor. Y vamos a ponernos a cuenta porque Cristo puede venir hoy, amados. Puede venir hoy. Que te encuentre haciendo lo que tenés que hacer, poniéndote a cuentas con Él. Así que decile en esta noche, Señor, claro que tú lo conoces todo. Si me fuese al cielo, ahí estás. Si me fuese abajo del mar, ahí estás. No hay escondrijo donde pueda meterme porque tu mirada está sobre mi vida todo el tiempo. Conoces
mi acostar y mi levantar, Señor. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir, lo que voy a decidir, por eso tú llegas a tiempo, Señor. No hay nada delante de tu presencia que no sea manifestado, por eso en esta noche quiero ponerme a cuenta, Señor. Porque quizás estuve permaneciendo en otros caminos, permaneciendo en mis pensamientos, permaneciendo en mi culpa, permaneciendo en mi rencor, en mi odio, en mi falta de perdón, permaneciendo en lugares que no convenían, Señor. Yo me quiero poner a cuentas en esta noche. Te pido perdón porque tu ordenanza es que permanezca solo en ti, Señor. Y realmente hasta hoy no lo había entendido, lo entendí a medias. Quiero poner en práctica tu amor, Señor. Y en esta noche renuncio a todas esas permanencias que a nada me llevaban, sino al desorden, a pensamientos cerrados, a la insatisfacción, a la falta de cobertura. Señor, hoy me pongo a cuentas contigo, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi matrimonio, mi familia, te entrego mis hijos. A partir de esta noche, determino en mi corazón ordenar mi vida, ordenar mi matrimonio, ordenar mi familia, con todo lo que eso conlleva y requiere. Sé que a partir de ahora comienza la reconstrucción de mi arca, o quizás en esta noche, para algunos, sea comenzar a construirla. Pero en el nombre de Jesús, el Señor extiende su mano con perdón, con restitución en esta noche, con libertad, con restauración. Dios restaura lo que pasó. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en esta noche por cada una de las familias representadas en este lugar, a través de uno, Señor, que entre la gracia a su casa. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que puedan ponerse a cuentas en esta noche como conviene, y que aún en las noches, ahí cuando tú enseñas a sus conciencias, Señor, traigas a memoria aún lo que no conocen, lo que no se acuerdan, lo que no saben. Restáuralos, Señor. Permíteles caminar en novedad de vida, cuidar a su familia, a sus hijos, a sus esposos, Señor. En el nombre de Jesús, ordenar, llevar una vida santa. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En las noches siniestras siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor.
sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor.